escena está ir al pueblo, encontrar un pollino atado. Génesis 49, del 10 al 11. Curioso porque es la misma imagen que en Génesis va a aparecer encontrando un pollino, un burro pequeño, un burro de no mucha edad, amarrado. Y después también va a montarse en él, que va a ser el burro, el asno, va a ser un símbolo del vehículo del rey, un vehículo real. Zacarías 9:9, el rey de la paz que cabalga en un pollino entrará en la Jerusalén. O sea que Jesús en estos dos cumple dos de estas profecías, nada más con mandar a buscar un pollino que él dice, que él prevé que lo van a encontrar ahí, y allí lo encuentran. Encuentran una higuera, la higuera con hojas, busca frutos y solamente encuentra hojas. Oseas 9:10. Llama a Israel el fruto temprano de la higuera. Jeremías también va a haber 2 cestos de higos, unos buenos y unos malos. Jeremías 24, del 1 al 10. Miqueas, en su lamento, va a comparar a Israel con una higuera. La higuera va a ser el signo de Israel. Y una higuera con follaje pero sin fruto significa mucha rimbombancia, pero nada de esencia, porque no se comen las hojas. Es muy bonito el follaje, pero no hay nada de frutos. Aquí está dando un significado mucho más grande que simplemente un arbolito que se encontró Jesús en el camino. Aquí lo que está dando a entender que está hablándole a un Israel que ha venido el hijo de David a Israel, a Jerusalén, a la capital del pueblo de Dios, y no está encontrando los frutos esperados. Y aquí hay una simbología y un paralelismo enormes, porque Israel rechaza la palabra. Jesús ¿te acuerdan que Felipe, el apóstol, es visto debajo de la higuera? La higuera es un árbol que simboliza a Israel. Te vi debajo de la higuera antes de que te llamara. Significa con esto, estaba bajo la ley de Israel, estaba viviendo la vida de Israel cuando yo te llamé. Tú eres un varón israelita justo, y yo te vi desde la higuera. Y entonces él se sorprendió, porque la higuera simboliza a Israel. Pero aquí ahora resulta que hay problemas, que no es solamente el momento de la búsqueda del fruto, sino lo que está significando. En Galilea el tiempo de los higos son 10 meses al año. Galilea es una región mucho más húmeda, menos seca. Pero en Jerusalén, un clima áspero y duro, es más corto. La higuera solamente echa de 40 a 50 días. Después de allí, nada. Y por esto es normal que Jesús haya pasado por allí y no haya encontrado nada. Entonces, a Israel se le ha pasado el tiempo y no hay frutos. Llega el segador, espera frutos, y aquí simboliza la maldición, que es el juicio. Aquí Jesús enjuicia al pueblo porque no produce los frutos esperados. Después se va a encontrar con la higuera otra vez, pero vamos a ver lo que pasa, porque va camino a Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús se riega. Allí entra en el templo y miren lo que va a pasar. En el mismo capítulo, versículo 15. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Curioso. El templo, que tiene siglos caminando, hay un modo de vivir en ese momento. De repente vuelca todas las mesas, se riega Jesús. Y aquí hay una sorpresa enorme. Aquí cuando entra al recinto, encuentra los mercaderes en el atrio del templo, que es por donde debió entrar, porque cuando uno entra del Monte de los Olivos hacia el templo, uno pasa por el atrio que era el mercado, 470 metros por 300, un atrio grandísimo en donde se vendían todos los productos y todos los animales adecuados para el sacrificio. Porque si había que llevar animales,
había que seleccionarlos y había que tener un mercado, prácticamente un mercado para poder seleccionar un cordero sin mancha, aquí no sé qué, una paloma, no sé qué, y todo un mercado alrededor de todo ello. Y eso es lo que encuentra el Señor. Encuentra un mercado en el cual las autoridades no son solamente las autoridades que lo permiten, sino que lo están llevando, son los que dirigen el mercado. Las autoridades del templo están haciendo vida del mismo culto que están promoviendo. Entonces por esto se usaba para el sacrificio, para comprar en ese mercado, se utilizaba una moneda tiria de los tirios o una moneda antigua hebrea. No se permitían las monedas de los paganos, la moneda del emperador, ni ninguna moneda que fuera de un pagano. Se tenía que utilizar para comprar en ese templo moneda que fuera judía, porque era la manera de decir que era del sacrificio y del esfuerzo de un judío. Y no podía venir ningún pagano a comprar víctimas para poder ofrecerlas como sacrificio. Era una manera de poner un límite al templo y a la sacralidad que pertenecía solamente a los judíos, esta capacidad de ofrecer sacrificio. Los judíos podían ofrecer y tenían que buscar su moneda. Una cosa era la moneda para poder circular y para poder comprar y vender en el mercado, donde sea, y otra cosa es en ese mercado. En ese mercado se podía utilizar solamente moneda judía porque era moneda que se utilizaba para comprar las víctimas para el sacrificio. Fíjense, es importante entender esto porque después vendrá otro momento donde la discusión de la moneda, del César lo que es del César y el Dios lo que es del Dios. Así que eso hay que mantenerlo ahí. Pero entonces aquí se presenta Jesús volcando todo. ¿Y qué pasa? Hay una queja de Jesús, una protesta. ¿Qué está buscando Jesús? ¿Por qué volcó todo? ¿Qué está buscando? ¿Restaurar el corrompido culto del templo? ¿O está anunciando que se acabó todo? Que ese tipo de culto se ha acabado y se va a levantar otro nuevo. Aquí hay una queja que quedó primero incomprendida por los demás. Solamente hubo un momento en donde se queja y entonces el templo no es el lugar de dinero, ni de pasar, no es una calle. Pasaba mucho en ese templo. Se cuenta de que muchas personas, como el templo estaba ubicado de una manera estratégica, como un atajo, había gente que llevaba cosas, que te transportaba y entonces pasaba por el medio del templo para ir al otro lado, porque había que dar una vuelta enorme. Y entonces lo que hacían era, permiso, y por ahí pasaban. Y entonces Jesús no permitía que se transportara nada. Era un lugar sagrado, es un lugar donde no había que hacer trabajo, había que adorar al Señor. Es diferente el tiempo del trabajo, los 6 días, como el día del descanso o el día que no es de descanso, sino de adoración al Señor. Y aquí el templo es el lugar de adoración, no es el lugar de trabajo. Y no permitía que se pasara de un lugar a otro. No permitía eso. Y eso es un pasaje curioso, pero un pasaje que nos muestra a nosotros que aparentemente el culto se está acabando. El culto aparece como que no hay más nada que sacarle. Veremos nosotros la higuera como se maldice y después queda seca de raíz, estéril para siempre. Y ese es el culto que va a quedar, un culto estéril que no va a dar más fruto, que no va a ser capaz ya jamás de poder convertir un corazón. Versículo 17. Dice, y les enseñaba diciéndoles, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Aquí hay 2 citas bíblicas, Isaías 56, 7, mi casa es casa de oración. Y en Jeremías 7, 11 hay una queja de Jeremías, cómo se ha convertido el templo en una cueva de bandidos. Jesús utiliza esta frase libremente y mezcla Isaías con Jeremías para acusar y para entender qué es lo que está pasando allí y para fundamentar su crítica, para poder entenderse lo que acaba de hacer. ¿Por qué ha tirado las monedas? ¿Por qué ha volcado las mesas? Porque ya no se permite más el culto del templo. Se ha acabado. No se vislumbra una reconstrucción. Todo se ha convertido en una cueva de bandidos. Todo se ha acabado, porque desde las autoridades hasta los creyentes, todo el culto se ha corrompido. No hay manera de que salga
fruto de él. Y los sumos sacerdotes confundidos entonces fueron informados. Se enteraron, versículo 18, los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. ¿Para dónde? Para Betania. Y entonces se enteraron y había unos sentimientos encontrados. Tenían ganas de matarlo, pero tenían miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía doctrina, Jesús tenía currículum, tenía descendencia, porque su ministerio viene del ministerio de Juan Bautista, que también lo tienen como un hombre profeta. Entonces, él está demasiado enmarcado en ser un hombre de Dios, con una doctrina particular que el pueblo está admirando, para que de buenas a primeras pueda venir la autoridad y decir, lo matamos ahora mismo. Es difícil, hay que utilizar estrategia, hay que ir a hacer un curso de comunicación institucional a Roma para poder acabar con ese. Hay que hacer algo, pero hay que acabar con él. Eso nos recuerda a nosotros el conflicto. ¿Se acuerdan de la primera parte de Marcos, en el capítulo 3, versículo 6? Después de que Jesús se metió en problemas con las autoridades, ¿cómo acabó esa sección? Diciendo, desde allí comenzaron a pensar cómo eliminarlo. Y ahora volvió a Jerusalén, vuelven otra vez, y ya están diciendo, ese se va. Versículo 20, vuelve la higuera. Se va para su casa, camino a Betania, de donde venía, ahora se encuentra con la higuera. Miren lo que pasó ahora. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. La higuera que maldijiste está seca, seca de raíz. Aquí es que se demuestra que lo que está haciendo Jesús no es tratando de renovar el templo, reformar el culto. Lo que está tratando es dar a entender, se acabó. Ya esa higuera no da más. Esa higuera está produciendo frutos malos. Y por eso que Pedro constata lo de la higuera. Pedro es el que dice, corcho, dice, este hombre la azaró, le echó algo. Y aquí lo que hay es un signo, una señal muy clara que está tratando de dar a entender. La higuera sigue siendo Israel, el culto se ha acabado, el culto de Israel está seco desde la raíz ya, desde su inicio. Versículo 22, Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Comienza con una enseñanza, Jesús. Después de la señal, cada vez que Jesús hace una señal, después viene la enseñanza. Jesús no hace una señal por hacer exhibicionismo. Después de la señal, casi siempre hay una enseñanza, una exhortación. Y es lo que va a comenzar Jesús de ahora en adelante, fruto de esa señal que ha manifestado ante los suyos.